Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro Escena Gómez. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Extensión Táchira. Hoy en la materia de Práctica Forense 4 con mi tutor, el doctor Arnaldo Ramón Dillon Sosa. Me complace venir a dar una pequeña charla sobre lo que es la fase de informe del proceso civil en primera instancia, ¿sí? Recordemos que, bueno, práctica forense se deriva del área civil para poder nosotros esclarecer hechos ante un proceso judicial, y actualmente pues vamos a hablar sobre lo que son esa fase de informe o esos informes dentro del proceso judicial. Primeramente, como pueden ver en pantalla, estamos viendo el cuadro de generalidades o el cuadro de exposiciones, en la cual yo vengo a hablar sobre la fase de informes en el proceso civil, ¿sí? El informe como tal, el informe en lo jurídico, el proceso judicial e informe, la forma de presentar esos informes, las observaciones sobre dichos informes, las consecuencias procesales que acarrean esos informes y otras generalidades, y a su vez para al final dejar las conclusiones. Entonces comenzamos primeramente con lo que es el informe. El informe en general es un manuscrito el cual se transcribe o a mano o en digital, el cual cumple con la tarea de comunicar a un grupo de personas el mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Por supuesto, lleva un orden de ideas para poder llevar la secuencia de lo que se solicita y así a su vez brindar la información oportuna para lo que se quiere lograr o lo que se quiere transmitir en este caso, ¿sí? Eso aplica para todas las áreas, para todas las carreras y para todas las informaciones pertinentes o solicitudes que requieran que se haga un informe, ¿sí? Ahora, como pueden ver en pantalla, vemos lo que es un informe dentro del proceso judicial. El proceso judicial es aquel proceso, valga la redundancia, o serie de pasos que se acarrean dentro de lo jurídico. Entonces, por ende, el informe en lo judicial se extrapola a la manera de definirlo a grosso modo como lo es un documento el cual me va a acarrear o me va a hacer transmitir información de manera oportuna a las entidades judiciales correspondientes sobre la cuestión o sobre la cosa de cual se esté hablando, ¿sí? Entonces, como en pantalla se puede observar varias definiciones. Entre estos tenemos la definición de la Corte Suprema de Justicia, que habla sobre que los informes son como las conclusiones escritas que presentan las partes ante un tribunal dentro del acto procesal, que contienen los pormenores del asunto debatido, como los hechos y circunstancias que acarrean el proceso jurídico. Un informe también puede ser definido como un documento que permite comunicar, y la definición, una de las mejores que encontré, es la del doctor Aníbal Rueda, que transmite que los informes son las conclusiones escritas que presentan las partes al tribunal en el acto procesal correspondiente, donde contiene los pormenores del asunto controvertido en las partes que están involucradas en el proceso judicial, ¿sí? Entonces, esto trae consigo de que se pueda comunicar o expresar de manera escrita ante el tribunal los factores involucrados dentro del proceso jurídico o dentro del caso del cual se esté llevando a cabo, ¿sí? Entonces, continuando, la forma de presentar esos informes. Eso está contenido en este Código Procesal Civil, ¿sí? El Código de Procedimiento Civil vigente venezolano, en el cual en su artículo 512 me involucra los parámetros para yo poder presentar esos informes y cómo los conservarán en archivo esos informes para que en el futuro puedan revisarse correctamente. La utilidad y eficacia de estos informes o conclusiones depende de la forma, el orden y la claridad que lo expresan la fuente y sus abogados en la retórica. Esto está expuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en el cual habla de que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con la lealtad y probidad en tal virtud, ¿sí? Entre eso, en su numeral 1, habla de exponer los hechos de acuerdo a la verdad y a la realidad. A grosso modo, entonces se quiere decir que esos informes van redactados con retórica de esos abogados para presentarlos al tribunal y que el tribunal le queden los hechos esclarecidos para poder tomar a cabo una decisión o de dar por concluido esa fase de informes que presentan las partes para enfrentar un caso.
Entonces, continuando esas observaciones, dentro del artículo 513 del mismo Código de Procedimiento Civil, se observa que se comprende dentro de los 8 días posteriores, una de las observaciones es que una parte puede presentar informe de la otra parte, es decir, yo como abogado, cuando me presente, estemos en la fase de informe, yo puedo recibir de la otra parte los informes para revisarlo y ver si está de acuerdo a la realidad, y puedo criticarlo o puedo hacer una objeción de acuerdo a ese informe contrario para favorecer o en tal virtud reclamar o exigirle al tribunal alguna cuestión que no esté de acuerdo. Entonces, el acto de informe y sus consecuencias procesales. Bueno, las consecuencias procesales que acarrean estos informes son muchas. Sin embargo, a grosso modo, podemos decir que el movimiento de acta de interés para las partes es mostrar lo sucedido durante el proceso de juicio. Esa es su parte o su consecuencia procesal más importante. También que se debe prestar atención a las actas explicativas porque establecen que muchas cosas más están establecidas en el Código de Procedimiento Civil y se establece de que una de sus consecuencias procesales es que el sistema que se considera que está actual es el más racional y eficiente, ya que permite al juez evaluar y estudiar en profundidad los informes de las partes, sacando parte de sus propias conclusiones, y a su vez él, en vista de que él está investido de poder y de unanimidad y de imparcialidad, él tiene que realizar sus propias conclusiones y validarse en estos informes presentados junto con la evidencia presentada para llevar a cabo su sentencia, ¿sí? Entonces, continuando con esto, habla de que las cláusulas indican que la ejecución del acta tiene únicamente fines aclaratorios, es decir, que dentro del proceso de juicio es una cosa, pero estos informes lo que hacen es esclarecer o dejar en claro ciertos puntos dentro del juicio que se llevaron a cabo, ¿sí? Dentro de este mismo orden de ideas, pues se puede decir que los jueces son moderadores y que solo permiten que las partes presenten un resumen y en última instancia su elección cumplir o no, y de lo contrario no explicarán la misma, o sea, simplemente ellos tienen el poder de la decisión. Entonces, en conclusión, se puede acotar de que el informe es una parte fundamental para nosotros los abogados al momento de llevar a cabo un proceso judicial, el cual me va a esclarecer los hechos, el cual permite comunicarme ante el tribunal y dejar en claro los hechos al momento de que yo esté cerrando un caso o estamos presentando o litigando un caso ante un juicio, ante un tribunal. Es decir, con esos informes es como presentarle el resumen al tribunal de los hechos que han pasado, bien sea de mi parte o de la parte contraria, para dejar en claro ese momento y de una manera idónea y amena quedar en claros conjunto al tribunal, al juez y a las personas involucradas dentro de esa parte. Entonces, el proceso judicial y el informe, pues que es fundamental, ya que ahí se presentan los hechos de manera escrita y de manera ordenada para poderlos presentar ante el tribunal. Y la importancia jurídica de esto, pues radica en que sencillamente el proceso de informe es una parte fundamental para el proceso jurídico, ya que en él ratifica las cosas y los hechos que han venido ocurriendo durante el proceso judicial. Entonces, de verdad, pues un placer. Se despide Manuel Alejandro Escena Gómez, estudiante de Derecho de la UBA Táchira. Muchas gracias por su atención.